Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Injerencia de las fuerzas extranjeras en El Salvador. El imperialismo estaba en un proceso de consolidación de su dominio en América Latina, periodo en que se confrontaban con otras potencias, también imperialistas. Pero en el caso salvadoreño, se daba el hecho de que existía una burguesía que se había desarrollado a lo largo de muchos años. Estaba consolidada, tenía el control del Estado y, sin ser realmente patriótica, expresaba el falso motivo de defender la soberanía de la patria. Era una burguesía que no se dejaba desplazar fácilmente y negociaba su estatus. Expresiones de esas posiciones se repitieron en varias ocasiones a lo largo de los años. En 1919 El Salvador vivía bajo el gobierno de la tiranía de los Meléndez Quiñones. Ya en aquel tiempo los yanquis habían impuesto al gobierno de Nicaragua el Tratado Bryan Chamorro. Bryan era el secretario de Estado de Estados Unidos y Chamorro, el nicaragüense. Los yanquis habían decidido abrir el canal interoceánico en Nicaragua a partir del Golfo de Fonseca aprovechando los Grandes Lagos, y por supuesto, iban a establecer una base militar naval. Entonces, hicieron a Chamorro firmar un tratado según el cual Nicaragua le cedía a Estados Unidos los derechos sobre el Golfo de Fonseca. ¿Quién se alzó contra eso? El gobierno salvadoreño, el cual, ante la Corte de Justicia Centroamericana que funcionaba en Costa Rica, elaboró la tesis de que el Golfo de Fonseca era una bahía histórica. No le pertenecía a ninguno de los ribereños y, por lo tanto, no se podía tomar decisiones con ninguno de ellos por separado, era necesario tener decisión de los tres. Subrayo que El Salvador estaba en contra de hacerle concesión a los norteamericanos y la Corte de San José, donde el gobierno salvadoreño tenía gran influencia, adoptó esa tesis y se deshizo el Tratado Bryan Chamorro. Los yanquis se quedaron en tal situación que para hacer cumplir el mencionado tratado tenían que invadir militarmente a la región. Los norteamericanos ya habían intentado una ocupación de Nicaragua en el año 1911, la desocupación se impuso durante la lucha de Sandino. ¿Cuál era el comportamiento del gobierno salvadoreño? En ese tiempo estaba Pío Romero Bosque, quien tenía gran relación amistosa con Sandino. Cuando Sandino iba para México, fue recibido en la frontera por una delegación del gobierno, encabezada por el ministro de Defensa, relación que aparece en aquella foto donde está Sandino junto con Farabundo Martí. En un carro en el que ellos están al frente, en Aguascalientes, en la entrada a San Salvador. La Banda de los Tres Poderes, una banda de música regimental que amenizaba los actos públicos, se inventó la marcha del general Sandino y en la primera oportunidad en un acto al cual asistió el embajador norteamericano. Tocaron esta marcha. El embajador norteamericano, creyendo que detrás de eso ya venían los balazos, salió corriendo y se tiró al suelo. También hubo un equipo de fútbol en Usulután que se llamaba Sandino, pero bajo la represión del general Martínez tuvieron que quitarle este nombre. Le pusieron otro, inocuo, Luis Ángel Firpo. ¿Y por qué se lo pusieron? Por rebeldía, porque Luis Ángel Firpo fue un boxeador que en el primer encuentro sacó de un golpe, del ring, a Jack Vance, el campeón mundial de Estados Unidos. La historia no puede verse de manera cuadrada, de que los yanquis ya tenían control consolidado de El Salvador y de otros países de la región. Hubo mucha resistencia y el dominio país por país, de la región, les ha costado a los norteamericanos muchos esfuerzos. Otro hecho importante de mencionar es el ocurrido en enero del año 1928, durante la primera conferencia interamericana en La Habana. La delegación del gobierno salvadoreño encabezada por el doctor José Gustavo Guerrero, les pegó un susto a los yanquis. El señor Guerrero, en su calidad de canciller de la República traído de Europa por el presidente Pío Romero Bosque, presentó el principio de la no intervención y el respeto a la soberanía de todos los pueblos americanos.
Esa posición fue elogiada por todos los delegados de otros países y festejada en Cuba y en El Salvador. Fue una expresión concreta del derecho a la autodeterminación. El gran pleito fue entre el delegado yanqui y el salvadoreño, Dr. Guerrero, quien después, debido a eso, fue hasta su muerte presidente de la Corte Internacional de La Haya. Él se consagró en esa lucha, y la delegación de Cuba, que era la más servil de todas, hizo una intervención diciendo que, a mucho orgullo, el gobierno y el pueblo de Cuba le pedían al gobierno de Estados Unidos intervenir en otros países cuantas veces quisiera, porque era garante de la, no sé qué y no sé cuánto, desafiando así a la delegación salvadoreña. En la siguiente conferencia, la de 1933 en Montevideo, cuando llegó Franklin Delano Roosevelt, hizo suya la tesis de la no intervención y se comprometió al derecho internacional americano, que incorporaba la tesis de la no intervención. Es decir, los yanquis, bajo la presión de todo lo que había pasado, la lucha de Sandino y la desobediencia de varios gobiernos a aquel método de dominar a América Latina, ya habían llegado a hacer crisis. En el proceso histórico del país es necesario situar bien ese fenómeno. No es extraño que ahora se escuchen voces de la oligarquía de cierta contraposición con los gringos, desde posiciones nacionalistas de derecha. ¿Se han dado cuenta de eso? Esa es la historia. En el fondo se trata de que la burguesía oligárquica, la cual ha sido la dueña del Estado y lo construyó, ahora ha sido desplazada por la democracia cristiana, por lo tanto, quiere volver al timón. Considera que necesita de la intervención yanqui para derrotarnos a nosotros, los comunistas. Por eso tiene que entenderse con ellos. Los administradores han sido los oligarcas, los dueños del Estado han sido ellos también, por eso les tienen odio a los demócratas cristianos, a quienes consideran proclives de afiliarse con nosotros. Para la oligarquía el asunto no es coyuntural de tal o cual ley, o tal o cual impuesto, esos son pretextos. La esencia de la cuestión es que ellos consideran que los demócratas cristianos en el gobierno son unos intrusos y los yanquis pueden negociar con ellos. La oligarquía tiene la convicción que los yanquis no van a defender los intereses concretos de su clase, que a costa de ellos están haciendo populismo y van a seguir haciéndolo. Eso lo pagan ellos y no los yanquis y, por lo tanto, ellos, la clase dominante, deben tomar de nuevo el control del Estado, ponerle límite a esa cuestión y negociar cada uno de esos pasos. Ese es el fondo de la cosa. Y esa es la base oligárquica del nacionalismo de derecha. En este momento en el cual se están agudizando las contradicciones en las clases dominantes, eso es un elemento importante que ha salido de nuevo a la superficie. Hay un documento que anda circulando, de un supuesto Comité Militar Nacional. Lo más seguro es que ese documento no es de los militares, pero recoge descontento de ellos. Una tesis que se levanta allí es el nacionalismo. No tiene que venir nadie del extranjero a decirles a ellos cómo deben hacerse las cosas. ¿A qué se está refiriendo, si al mismo tiempo dice que hay que derrotar a los terroristas? Se están refiriendo a los gringos, es decir, debemos tener en cuenta esos elementos.